50 años en radiodifusión no es poca cosa. Estamos prácticamente a 100 años de la creación de la radio en la República Argentina. En 1920 nace la Radiofonía Argentina. Y acá estamos hablando del comienzo del año 60 más o menos, cuando en los pueblos, en las ciudades, donde no había medios de comunicación, porque las radios, por ese entonces, le hablo de la década del 50 y la década del 60, solamente tenían emisoras de radio las ciudades importantes del país, capitales de provincia, o alguna otra como Rosario, que sin ser capital de provincia, tenía 3 emisoras de radio en ese entonces, más una radio nacional. Había 4 para la ciudad de Rosario. Capital Federal, por supuesto, que tenía muchas más. De cualquier forma, los aficionados a la publicidad, los aficionados a jugar como si fuera una radio, se empezaron a levantar y a juntarse, a agruparse y tratar de peticionar ante las autoridades nacionales para que se llamara a licitación para la adjudicación de emisoras de radio en el interior del país. Así comienza esa fuerza allá por el año 60 y se produce un llamado. El llamado viene a través de la Secretaría de Comunicaciones de aquel entonces. El tema radio lo manejaba una entidad que se llamaba CONAR y a partir de ese momento se hace un relevamiento en todo el país donde había interés por colocar una radio. Querían saber quiénes eran los candidatos a ocupar una radio y dónde. Bueno, pasa un tiempo, no se conoce ninguna novedad, se sigue insistiendo para que se hiciera esa apertura hacia el interior y entonces aparece un llamado en 75 localizaciones del país. Yo me había presentado en Villa Constitución pidiendo una radio, me había presentado en San Nicolás pidiendo una radio, pero todo quedó en la nada por ese momento, hasta que aparece ese llamado de las 75 localizaciones, en las cuales estudiaron el potencial de cada ciudad donde había una persona o más de una interesada en poner una radio. Allí surge que Villa Constitución queda fuera. Consideraron seguramente la cantidad de habitantes que tenía la ciudad y si esa cantidad de habitantes podía solventar la instalación de una emisora de AM, porque una emisora de AM, su colocación, planta transmisora fuera de la ciudad, el equipamiento y todo lo demás, es muy costoso. Por lo tanto, si le adjudicaban en ese momento una estación de radio a Villa Constitución, seguramente que el potencial económico del comercio de la ciudad no estaba en condiciones de solventar ese funcionamiento. Pero San Nicolás sí aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Yo por ese entonces, en 1959, siendo ya el primer coche rodante de la ciudad, porque acá había 2 medios de comunicación en Villa Constitución. Una era la red de altavoces sobre Avenida San Martín que tenía el Club Riberas del Paraná y la otra una torre que tenía en su edificio el Club Porvenir Talleres. Eran los únicos medios de comunicación. El medio restante que apareció fue la publicidad rodante que yo empecé en Villa. Luego fui aumentando la cantidad de vehículos en la calle hasta tener 4 y en ese entonces me pasé a San Nicolás. Cuando entro a San Nicolás, conozco a quienes posteriormente fueron mis socios en la radio. ¿Por qué? Nos conocemos de la siguiente manera. Ellos se habían presentado por San Nicolás para obtener una AM. Yo me había presentado también por San Nicolás por eso. Cuando el tema de la cambiante de autoridades a nivel nacional, hubo revoluciones y una serie de cosas, cambios de autoridades a nivel nacional, se fueron cambiando también las disposiciones de los llamados a concurso. Entonces nos dio tiempo a que nosotros en San Nicolás nos juntáramos los dos, hiciéramos una sola oferta y ganáramos la licitación para la adjudicación de la radio. De esas 75 localizaciones a nivel nacional, solo en 29 ciudades se presentaron y hubo oferentes. El resto quedó desierto. O sea que lo que pasa
que el costo operativo para ponerla en marcha era muy alto y la gente no estaba en condiciones para poder operar de esa manera. Así surge lo de San Nicolás. Se llama licitación, la ganamos porque éramos los únicos y ya estábamos armados en San Nicolás porque habíamos hecho en el interín un circuito cerrado, que fue también el primer circuito cerrado del país. Vinieron de distintas provincias de nuestro país a copiar el sistema nuestro. ¿Cómo era el circuito cerrado? Lo que hoy es la televisión por cable, en aquel entonces hicimos la televisión por radio, para radio. Tendido de redes, una bajada, un gabinete de material plástico con un potenciómetro para darle volumen en más o en menos según como quisiera el que estaba escuchando, y de eso hicimos 4.000 aparatos en San Nicolás. ¿Por qué hicimos esto? Porque no teníamos la licencia para poder salir al aire. Ese intermedio previo a la salida al aire de una radio llevó 7 años. Realmente se hizo largo, era una larga agonía poder solventar esto. Había programación de radio, teníamos todo listo, pero teníamos limitación para poder desarrollarnos. Hasta que vino el llamado a concurso que nos permitió salir al aire y ahí nació LT24 AM. Luego, con el correr de los años, surgió todo lo demás y aparecieron las FM. También cuando aparecieron las FM, una de las primeras fue FM 88, 88.3. Eso fue más o menos el nacimiento de la radio en San Nicolás, que tuvo su implicancia también porque le dio participación informativa a Villa Constitución. ¿Se imaginaba que 50 años después se iba a encontrar aquí, en este lugar, festejando las bodas de oro de la emisora? La verdad que no, porque cuando sumé los 7 años de circuito cerrado más 43 de radio, 50 en total de labor radiofónica ahí en San Nicolás, dije basta y vendí mi parte. Ese fue el tema. Por eso hoy estamos celebrando justamente los 50 años de la radio, que para mí es una satisfacción porque han pasado muchas cosas, vinieron después de las radios, la televisión, que creíamos que iba a terminar por fundir a las radios, no ocurrió nada de eso. La gente sigue informándose a través de la radio, aunque la televisión ocupa un lugar importante. ¿Cuál es el mensaje para todas las personas que componen Radio San Nicolás? Bueno, el mensaje es el de siempre, trabajar, trabajar y trabajar. Esto todos los días nace uno nuevo que quiere saber, que quiere conocer, que quiere escuchar, que quiere informarse. A esa persona hay que tratar de llegar para sumar uno más dentro de la lista de oyentes. ¿Algún agradecimiento en particular en el marco de este acto? Bueno, agradecerle por supuesto a Helio, que reunió acá a un grupo de gente para escuchar algo sobre lo que ha sido la radio en estos 50 años, y a la municipalidad, que realmente abrió sus puertas para que pudiéramos estar acá.